hablar de Fidel a uno siempre le resulta difícil, ¿no? Fidel siempre le queda grande a cualquier persona, al menos de las que yo conozco. Fidel, entre las tantas cualidades que tuvo y tiene, estaba su inmensa capacidad de absorber todos los temas que acontecían y acontecieron mientras vivía. Y bueno, sé de buena tinta, del profesor Millar Barrueco, que cuanta personalidad, de la cultura, cuanta personalidad política, cuanta personalidad de la ciencia llegaba a La Habana, y Fidel lo sabía, era muy difícil que él no propiciara un encuentro con estas personalidades. Pero lo más interesante no es el hecho de propiciar el encuentro, porque pudiera pensarse en una mera curiosidad, en un mero interés eventual, pero detrás de cada encuentro, en su mente, interpreto yo ahora, ¿no?, a lo largo de los años, estaba estructurado una estrategia de qué pudiera generar en términos de implementación, en términos de desarrollo de esos encuentros. ¿Y por qué parto de esta cualidad innata en él? Porque esa cualidad tiene un elemento precursor muy grande en el desarrollo de las ciencias biotecnológicas y lo que es hoy la industria biotecnológica en Cuba. Resulta que, visita al CENIC, al Centro Nacional de Investigación Científica, un científico de renombre estadounidense, de Texas, y participa en la discusión de una tesis doctoral que se defendía en el CENIC. Y están cenando, en aquella época el doctor Millar Barrueco era además el rector de la Universidad de La Habana, y están cenando y Chomin le hace saber a Fidel con quién están cenando. Y Fidel le dice, vengan a cenar conmigo aquí a Palacio. Y resulta que en esa cena duró el tiempo necesario para agotar en ese momento la necesidad de conocimiento que tenía, es decir, duró hasta el otro día. Y este científico era una de las personas que en ese momento más conocía sobre una molécula que se vislumbraba como la panacea en términos de curarlo una enfermedad o un grupo de enfermedades tan complejas como las enfermedades oncológicas, y era el interferón. Fidel, escudriña, le hace un interrogatorio a esta persona y al final le pide que le permita enviar científicos cubanos a Texas, a Houston. Dice que unas semanas después le contesta el científico norteamericano, mira, envíanos envíame un científico que lo voy a formar en todos los elementos de esto, el uso terapéutico del interferón. Y Fidel envió a 2 científicos. Por cierto, uno de ellos fue el fundador, años después, del Centro de Ingeniería Genética, el director fundador del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el doctor Manuel Limonta. Cuando ellos regresan, el primer encuentro prácticamente con la familia es con Fidel, ¿no?, indagando que había resultado. Y ellos, el hallazgo más importante que tuvieron allá era que ese instituto era el instituto más relevante en los estudios clínicos del uso de interferón en enfermedades oncológicas, pero no era un instituto que producía el interferón. Y desde aquel encuentro, desde aquella reunión en Palacio, ya él tenía diseñado lo que quería, ¿no? Y te voy a explicar el por qué, ¿no? Resulta que cuando regresan, sí supieron de este científico que había un laboratorio en Finlandia, en Helsinki, que tenía tenía la capacidad y tenía el know-how de producir interferón a partir de sangre humana. Imagínate Helsinki del año 80, Finlandia en plena Guerra Fría, enfrentada a la Unión Soviética, y cuenta el investigador doctor Carrie Cantel
de este laboratorio que tenía la tecnología para purificar interferón de sangre humana, cuenta que le llega de la embajada cubana, una solicitud de que permitan científicos cubanos a entrenarse en la tecnología. Y lo primero que pensó es que esto era otra de las, paranoias de que eran espías cubanos que iban a instalarse en su laboratorio, ¿no? Y entonces él manda al final la respuesta a la embajada que aceptaba 2 científicos, y Fidel le manda 6 científicos. Él en el discurso inaugural del Centro de Ingeniería Genética, él dice que en la jurisprudencia lo que abunda no falta, algo así, no recuerdo literalmente, bueno, con su bagaje jurídico, ¿no? Y entonces cuentan estos 6, y además los 6 nosotros los consideramos como los fundadores de la industria biotecnológica que tenemos hoy. Cuentan estos 6 que cuando llegan al laboratorio, los laboratorios, las gavetas de los laboratorios estaban con llaves, por el temor a que, se llevaran cosas o leyeran cosas que no debían leer. Y tal fue el efecto que provocaron esos 6 científicos cubanos en este investigador, que en un libro que él hizo sobre su vida, hay un capítulo que se llama The Cuban Chapter, que es el capítulo de los cubanos, donde él refleja realmente el antes y después, que lo que para él resultó su vida y su experiencia profesional. Esos científicos regresaron a Cuba y 45 días después ya estaban produciendo el primer lote de interferón en una casita de protocolo en Siboney. Pero vuelvo a la línea conductora, que es el pensamiento estratégico de Fidel, y es el pensamiento desde el Moncada, el motor pequeño, que al echarlo a andar, echa a andar el motor más grande. En esa casa de protocolo se producen los primeros lotes de interferón, y esos lotes de interferón ya tuvieron una aplicación clínica en busca de un impacto de salud en la población cubana, que es otro de los principios fundacionales de la industria nuestra, es primero impacto de salud en Cuba. Y hoy, contextualmente, no nos deja mentir. Cuando se producen estos primeros lotes, cuando él se percata de que esto podía convertirse en algo mucho más importante, en algo mucho más grande, decir que Fidel, cuentan los 6, que prácticamente no pasaba una noche que no pasara Fidel por donde estaban para participar, porque, te repito, no era la mera curiosidad de cómo se sienten, sino que él participaba y presionaba en el sentido no literal, sino en el sentido científico, presionaba a ir conduciendo la investigación, a ir interpretando los resultados hacia la esencia, que era obtener lotes, y esa capacidad de Fidel de ver siempre el punto final, y aunque aparezcan desvaríos, la tendencia siempre es el punto final. Ya él estaba pensando ahí en crear una primera centro, que le llamaban el Centro de Investigación Biológica, que se funda en el año 1982. Fue un centro que albergó en su momento alrededor de 60, 70 investigadores, y ahí es el embrión, ¿no?, de la mayoría de los centros de investigación que existen hoy en lo que conocemos como BioCuba Pharma. En su momento se conoció como el Polo Científico del Oeste de La Habana. Hay investigadores como el doctor Luis Herrera, que además Fidel ya lo había encargado de ir a Francia a estudiar lo que en aquel momento era la moda, ¿no? Era el acontecimiento científico más grande, científico y tecnológico, que era la ingeniería genética. Cuenta el doctor Luis Herrera que él, estando creo que en Bulgaria, defendiendo el resultado de los experimentos cubanos que hizo el comonauta general Tamayo, le mandan a decir: no regreses, pásate por París. Y empieza a estudiar y a entrenarte en la biología molecular, en cómo a partir de herramientas moleculares aislar genes, cómo lograr que estos genes sean utilizados y expresados en formas de proteínas. Y en este devenir, cuando regresa el doctor Luis Herrera,
ya estaba a punto, o no tengo la precisión, si ya estaba a punto de constituirse el Centro de Investigaciones Biológicas. Y ya, dice Luis, que cuando él regresa, dice, llegó nuestro hombre en París, ¿no? Y los sometió también a un proceso de eso de inquisición científica, hasta que no quedó satisfecho de todo lo que él necesitaba saber para su proyección de lo que se conocía en ese momento, la ingeniería genética. Él no se detuvo. Y ya en este Centro de Investigaciones Biológicas se empieza a hacer ingeniería genética. Y se empiezan los procesos de clonaje genético del interferón. Es decir, ya no era producir interferón a partir de la sangre humana, sino ya era el eslabón superior de producir interferón en una bacteria, un microorganismo realmente que está en los primeros eslabones de la etapa de la evolución de la vida. Y bueno, logran producir interferón en un microorganismo, en este caso en Escherichia coli, una bacteria. Eso fue en el 82. Y en 1986, el 1 de julio, se funda el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Entonces, vuelvo a aquel encuentro casual, una noche en Palacio, hasta ya en 1986, fundar el centro más grande y más avanzado de toda América Latina en esa época. Que por cierto tiene un símil, hace 2-3 semanas se fundó en presencia del general de ejército Raúl Castro el complejo biotecnológico 6GB Mariel, que en estos momentos es uno de los centros más avanzados de América Latina en la industria biotecnológica, así que es los ciclos de la evolución, ¿no? Bueno, el Centro de Ingeniería Genética, bueno, él dijo, este centro es grande, pero grandes tienen que ser los resultados que aporten a la ciencia y a la salud y a las ciencias agropecuarias también en Cuba. Y ahí comienza la fundación de un grupo de centros. Y esos grupos de centros no fueron fundados tampoco ni casuísticamente, y no fueron fundados tampoco aisladamente. Hoy es muy escuchado la creación y la formación de parques tecnológicos. ¿Qué son los parques tecnológicos? Fidel, a finales de los años 80 y principios de los 90, había creado uno de los parques tecnológicos mejor integrados de América Latina, y a nuestro modo de interpretar el primer parque tecnológico cubano, que es, bueno, lo conocido como el Polo Científico del Oeste de La Habana, donde creó centros como el Centro Nacional de Producción de Animales de Laboratorio. La industria nuestra no se puede desarrollar, ni las investigaciones, ni desde la dimensión tecnológica, sin el auxilio de los animales, modelos animales, tanto para investigar como para evaluar lote a lote los fármacos y vacunas que producimos. Creó el Centro Nacional de Producción de Animales de Laboratorio, creó el Centro de Biopreparados en Bejucal, que es un centro que más bien es la industria donde se escalan y se terminan un gran número de los fármacos que tenemos nosotros. Creó el Centro de Inmunología Molecular, entrando desde los primeros que entran en el mundo en la tecnología del uso de los anticuerpos con fines terapéuticos, del uso de los anticuerpos recombinantes utilizando la ingeniería genética. Creó el Centro de Inmunoensayo, creó muchos centros, pero el Centro de Inmunoensayo se caracteriza esencialmente por generar equipos y medios diagnósticos, es decir, el diagnóstico, las vacunas como prevención, los fármacos como terapia. Es decir, lo que hoy es un sistema empresarial, ¿no? El grupo empresarial Biocuba Pharma fue realmente obra indiscutible, y no es solo obra porque fue a inaugurar los centros, sino fue porque los creó. Llevaba más de 20 años con esa proyección, y algo impresionante, gran número de estos centros se crean, se construyen en pleno periodo especial. Ahí, bueno, aquellos que no tuvieron la desoportunidad de vivir esa época, quizás no aquilaten qué significó el periodo especial, donde un mortal como yo hubiera preferido invertir los 1.500 millones de dólares que invirtió en construir esos centros, en construir fábricas para producir alimentos. Pero él desde esa época estaba diciendo que 20 años después esos centros iban a ser un renglón importante, no solo en la salud, sino en la economía cubana. Entonces,
Por eso cuando me hablas o cuando conversamos, ¿no?, sobre la dimensión estratégica de Fidel, en Fidel nada era casual, en Fidel nada era por mero gusto, en Fidel todo tenía un porqué, todo tenía una consecuencia. Y impresiona incluso su capacidad de innovar. Ustedes la noten, no solo en su, digamos, entrometimiento, no desde la dimensión peyorativa de la palabra, dentro de los desarrollos científicos, dentro del diseño experimental, dentro de la interpretación que nos daban esos resultados experimentales, sino la dimensión de conjunto, esa visión macro y micro de Fidel, es algo que lo hace único, porque muchos, o no muchos, hay muchos dotados que tienen una visión macro de la realidad que los rodea, pero a la hora de relacionar eso macro con lo micro, ¿sí?, falta esa conexión, y en Fidel tenía la capacidad de ver el detalle, la capacidad de discutir, la capacidad de saber que un día que se estaba produciendo el interferón aquel en el año 80 era Día de las Madres, y la capacidad de llevarle un cake para que se lo regalaran cuando regresaran a sus casas, a sus esposas y madres. Desde el detalle hasta lo más complejo, en términos organizacionales, esa fue la capacidad de Fidel. Pero también Fidel le llamaba, el ciclo cerrado. Hoy nosotros, cuando valoramos cuán clave, cuán punto de partida en términos de interpretar el éxito que ha tenido la industria tecnológica cubana hoy, está en que Fidel creó estos centros a ciclo cerrado. No solo que investigaran, defendió, convenció a los científicos para que en el diseño también tuvieran capacidad productiva, para que no solo tuvieran investigación, producción, sino tuvieran capacidad de comercial y negociar las cosas que hacían. Entonces, ese ciclo cerrado fue algo que en su momento no existía. Había dos modelos de cómo desarrollar la ciencia en el mundo y cómo conectar la ciencia con la economía, que estaba el modelo americano, el modelo estadounidense, de las grandes universidades aportando tecnología, aportando patentes a las grandes empresas, y estaba el modelo europeo. Pero este modelo de que en una misma empresa, bajo un mismo techo, ocurrieran todo este ciclo, también es algo que es propio, que es consecuencia del pensamiento de Fidel. Y eso le provocó un parteaguas, y eso provocó que desde que se investigue se está pensando en cómo tecnológicamente convertir eso en algo industrial. Desde que se investigue se está pensando en cómo convertir eso en un impacto de salud, y desde que se investigue se está pensando en cómo convertir eso en un hecho económico. Y ahí, sin duda ninguna, y no es mi manera de interpretar ni mi pensamiento, es la oportunidad que también he tenido como persona de compartir con esos talentosos científicos que tenemos hoy en Cuba, que fueron los fundadores de esta industria, comparten estos elementos que te estoy diciendo. Y por último, quisiera decirte, ¿no?, una de las cosas que más ha impactado en términos de frases de Fidel, que uno recoge de los tutores, de los fundadores nuestros, que una frase que realmente lo representa a él, ¿no? Fidel decía que lo imposible es aquello que tarda un poco más en conseguirse. Y creo que eso refleja en gran medida, en esa pequeña frase dicha por él mismo, el Fidel estratega, el Fidel científico, el Fidel innovador.